Pues una vez que ya entendemos lo que es un desplazamiento virtual, vamos a pasar a ver lo que es el trabajo virtual, que es el concepto fundamental, al menos para este curso, del cual vamos a deducir y vamos a encontrar las ecuaciones dinámicas de los sistemas mecánicos. Obviamente vamos a incorporar más elementos y más definiciones, pero esencialmente este es uno de los puntos claves para este enfoque o para este método. Entonces, ¿a qué nos vamos a referir cuando vamos a hablar del trabajo virtual? Bueno, primero vamos a considerar nuevamente que hay fuerzas, que tenemos masas, ¿no? Pero ahora vamos a considerar que esas masas, ¿no? Bueno, primero tenemos la masa que tiene sus coordenadas cartesianas asociadas x1, x2, x3, ¿no? La masa 1. Ujú. Pero ahora vamos a considerar que hay fuerzas, ¿sí? Que están siendo aplicadas a esta masa, ¿sí? O al conjunto, de hecho no nada más a esta masa, sino a todas las demás masas, ¿no? Podría haber otra más acá, otro más acá, ¿no? Y podría estar el origen por acá, ¿no? Entonces, a cada una de estas masas o algunas de estas masas hay fuerzas que van a estar aplicadas y los componentes de esas fuerzas, ¿no? O esas fuerzas las vamos a descomponer en eh, los ejes o en las coordenadas generalizadas correspondientes a cada una de las masas, ¿no? Entonces, si hay una fuerza que se le está aplicando a esta masa, ¿no? Ahorita vamos a asumir, ¿no?, que es en el sentido positivo, o se puede descomponer en las componentes positivos, o sea, x1 en este sentido, x2 en este sentido y x3 en este sentido, ¿no? Entonces, a lo mejor hay más de una fuerza que se le está aplicando a esta masa, pero las descomponemos en las coordenadas relacionadas con esta masa y sumamos todas sus componentes y únicamente vamos a analizar esas fuerzas o los componentes de esas fuerzas que correspondan a las coordenadas cartesianas, ¿no? De estas masas, ¿no? Estamos hablando de todo esto ahorita es coordenadas cartesianas, coordenadas cartesianas. Entonces, son los componentes de las fuerzas aplicadas a nuestro sistema sobre las coordenadas cartesianas de cada una de las masas a las cuales se le están aplicando estas fuerzas. Entonces, esas fuerzas las vamos a definir como, o esos componentes de esas fuerzas, F1, F2, F3, Fn. Entonces aquí tendríamos F1, F2 y F3, ¿no? Para la enésima masa, pues tendríamos, eh, esa sería F3N, F3N-1 y F3N-2, ¿no? Serían las fuerzas asociadas en esos componentes. De acuerdo. Entonces, ¿cómo vamos a definir el trabajo virtual? Bueno, pues para que exista el trabajo tiene que haber un desplazamiento. En este caso, el desplazamiento que vamos a considerar es justamente el desplazamiento virtual. Entonces, en lugar de considerar un desplazamiento real o un desplazamiento infinitesimal, un diferencial, ¿no?, vamos a considerar un desplazamiento virtual y vamos a calcular el trabajo realizado por estas fuerzas sobre ese desplazamiento virtual. ¿Cómo calculamos ese trabajo? Pues simplemente es la suma, ¿no? Si aquí tenemos un desplazamiento, ¿no? Vamos a usar otro color. Si tenemos un desplazamiento, recordemos que los desplazamientos los podemos considerar también en cada uno de los ejes coordenados cartesianos, ¿no? Aquí tendremos un desplazamiento delta x1, desplazamiento delta x2 y desplazamiento delta x3. Entonces la fuerza el trabajo que realiza la fuerza F1 pues es la multiplicación de F1 por el desplazamiento en esa dirección, ¿no?, en ese componente. Entonces el trabajo total virtual, ¿no?, es esta expresión que tenemos aquí, va a ser la suma de todos esos productos, de la fuerza, aquí este es una J, este debe ser una J, de la fuerza J por el desplazamiento eh, virtual del Jésimo desplazamiento virtual, ¿no? Entonces multiplicamos esta fuerza por este desplazamiento, esta fuerza por este desplazamiento y sumamos todos. Y eso nos va a dar el trabajo virtual realizado por las fuerzas estas que le estamos aplicando. Uh-huh. Hay una manera más compacta de hacer esta multiplicación, porque esta es F1, ¿no?, por delta x1 más F2 por
delta x2 más nos vamos, ¿no? Hasta f fuerza 3n por delta x3n. Estos son escalares, ¿no? Son los componentes de cada coordenada, ¿no? En cada coordenada. Pero podemos definir, vamos a definir un vector RI, ¿no? Que RI va a ser asociado a la iésima masa, ¿no? Aquí esta es la masa 1, la masa 2 y esa sería la masa n, ¿no? Entonces para la iésima masa, ¿no? Tendríamos un vector que podríamos escribir de la siguiente manera, ¿no? Sería los componentes en x, y, y, z, y, ¿no? Ya sabemos que eso corresponden a una x1, x2, x3, ¿no? Entonces, por ejemplo, para R1, ¿no? Para R1, para igual a 1, ¿no? Aquí voy a poner primero 1, ¿no? Sería x1, x2, x3, ¿no? Luego para R2 sería x4, x5 y x6. Y así nos vamos, ¿no? Hasta R n, ¿no? Porque son n masas y sería x de 3n menos 2, x3n menos 1 y x3n, ¿no? Son los componentes. Entonces yo puedo agrupar de esa manera mis coordenadas, ¿no? Que serían unos vectores que apuntan a las masas, ¿no? Si lo vemos desde aquí, ¿no? Sería el vector, este sería el vector R1, ¿no? Y este sería, voy a poner mejor así, ¿no? Sería el vector, bueno, sería una línea recta, ¿no? El vector Rn, ¿no? Entonces esos vectores pues tienen esas componentes, ¿no? Que son los componentes x1, x2, x3, x4, x5, x6 asociados a cada masa. Entonces, esto lo podemos escribir, todo este producto lo podemos escribir, esta suma de productos lo podemos escribir de manera vectorial con un producto punto. Entonces el trabajo virtual lo podemos escribir con el producto punto, ¿no? Si nosotros también asociamos, ¿no? Definimos las fuerzas, las seleccionamos como los vectores, ¿no? Los vectores de fuerza, aquí estarían las fuerzas, los componentes asociados a la masa 1, a la masa 2, hasta la masa n, de la misma manera, ¿no? Entonces la F, aquí hay algo importante, aquí tal vez por notación cabe aclarar que aquí le voy a poner F vector, ¿no? F1 vector sería el componente F1, F2, F3, luego F2 vector, ¿no? Sería F4, F5, F6 y así nos vamos, ¿no? Aquí voy a ponerle la flecha para que sea claro a lo que se refiere estos son vectores, ¿no? Estos son vectores. Estos son escalares, son los componentes. Esta F es R3, ¿no? Aquí está en R3, de hecho está aquí. Esta FI vive en R3. Ok, entonces el vector asociado, ¿no? De fuerzas asociado, o son las fuerzas aplicadas, el vector de fuerzas aplicadas a la iésima masa, ¿no? Es el vector correspondiente, ¿no? Este está asociado a la iésima masa también, ¿no? Masa o partícula. Entonces, este producto que está aquí, que es componente por componente, la suma de todos, lo puedo escribir como el producto punto, ¿sí? Del iésimo vector por el vector de los desplazamientos virtuales, ¿no? De la iésima masa, ¿no? Entonces aquí es RI, R1, entonces el desplazamiento R1 pues nada más son delta X1, delta X2, delta X3 y así para todos los demás, ¿no? Entonces este producto punto que está aquí son todos estos, bueno, son los primeros tres, ¿no? Si yo sumo por n, entonces voy sumando los siguientes tres hasta los últimos n, ¿no? 3n que me quedan. Es importante aquí, ¿no? También por eso aquí la sumatoria va de j igual a 1 hasta 3n, que son todos los componentes. Aquí nada más es por vector, va de i igual a 1 hasta n, ¿no? Que es el número de masas. Eso también lo puedo escribir como el vector fi transpuesto, ¿no? Por el vector delta ri. Entonces, esto nos dice algo muy importante, ¿no? Si el producto punto, ¿no? Aquí nos está diciendo
una proyección. Recordemos que el producto punto también nos da una noción de la proyección de un vector sobre otro, ¿no? Entonces, si tenemos, por ejemplo, el vector de fuerzas, ¿no? Aquí, y el vector de desplazamientos virtuales aquí, ¿no? Fi. Entonces quiere decir que es la proyección de uno sobre el otro, ¿no? Entonces quiere decir que si esto no es cero, quiere decir que hay un componente, ¿no? De uno sobre el otro escalado, ¿no? Por un número, ¿no? Que tiene que ver con las normas de los vectores, ¿no? Entonces, un detalle importante, un comentario importante sobre esto, sobre el que es el trabajo virtual, que es lo que acabamos de definir, es que cuando estamos considerando el trabajo virtual, todas las fuerzas aplicadas, ¿no? Todas las fuerzas que están siendo aplicadas en las masas en el trabajo virtual o en esta expresión del trabajo virtual, se van a asumir constantes, ¿sí? O sea, no son fuerzas que estén, podrían ser fuerzas que estén variando en el tiempo, pero para calcular el trabajo virtual se, se considera el desplazamiento virtual. Y como consideramos el desplazamiento virtual, ya hablamos en el video pasado de que un desplazamiento virtual pues implica que se detiene el tiempo, ¿no? Entonces, si esas fuerzas son variantes en el tiempo, entonces cuando se calcula el trabajo virtual, se usa el desplazamiento virtual y esas fuerzas entonces se congelan también y se asuman constantes, ¿sí? Estas fuerzas no van a estar variando en el tiempo para fines del cálculo del trabajo virtual. Es importante este detalle porque si hay fuerzas que varían en el tiempo, no se considera esta variación en el tiempo y se considera únicamente para el instante en el cual, o sea, la derivada de esta fuerza con respecto del tiempo es cero. Eso es el detalle importante. La derivada de esta fuerza con respecto del tiempo es cero. Esto va a tener una relevancia más adelante, eh, pero ahorita nada más hay que tenerlo presente. ¿De acuerdo? Entonces, si los desplazamientos virtuales se adhieren o respetan a las restricciones, entonces resulta que las fuerzas de restricción no realizan trabajo virtual. O el trabajo virtual de las fuerzas de restricción es cero. ¿Sí? Si los desplazamientos virtuales respetan las restricciones. ¿Cómo vamos a probar esto? ¿O de dónde sale esto? Vamos a ver. Si RI, ¿no? Es el vector, ¿no? Que también le voy a poner la flecha de vector. RI es el vector de fuerzas de restricción asociado a la iésima masa, ¿no? Entonces, pues vamos a calcular cuál es el trabajo. Este le puse su índice C, que es de constraint, que es de restricción, ¿no? El trabajo realizado por las fuerzas de restricción, ¿no? Pues ese es el producto punto de las fuerzas de restricción por los desplazamientos, por los vectores de desplazamiento virtual, ¿no? RI. La suma de 1 hasta n, ¿no? Entonces, va a ser 0, ¿no? Estoy diciendo, ¿no? Que si no realizan un trabajo virtual, esto tendría que ser 0. Y podría parecer que es un tanto arbitrario, ¿no? Estoy diciendo que es 0 y que entonces este producto da 0. Sí, eso es lo que implica que si el trabajo virtual implica que esta ecuación que estoy diciendo que el trabajo virtual es 0, entonces implica que esta ecuación que está aquí, que estoy enmarcando, es 0. ¿Pero por qué? Bueno, pues resulta que es porque las fuerzas de restricción van a actuar siempre de manera perpendicular a los desplazamientos virtuales, ¿sí? Si los desplazamientos, recuerden que todo está partiendo, toda esta idea, todo este enunciado parte de si los desplazamientos virtuales se adhieren a las restricciones. Entonces, si los desplazamientos virtuales se adhieren a las restricciones, las fuerzas de restricción siempre van a actuar solo de manera perpendicular a esos desplazamientos virtuales, ¿sí? Si el trabajo virtual no fuera cero, el trabajo virtual realizado por las fuerzas de restricción no fuera cero, quiere decir o va a implicar que se está violando alguna restricción, lo cual no debería de estar pasando. Entonces, si asumimos, partiendo de que se asume que los desplazamientos virtuales respetan las restricciones, entonces esta expresión
siempre es cierta. Ajá. Siempre va a ser cierta que las fuerzas debidas a las restricciones van a ser perpendiculares a los desplazamientos virtuales permitidos. Ujú. Eso es un resultado muy muy importante. ¿Por qué? Porque cuando analicemos a los sistemas desde el punto de vista energético que tiene que ver con el trabajo, el trabajo ya aquí ya es una ya tiene el sentido de energía, eh, ya está relacionado estrechamente, como vamos a ver, con la energía. Eh, entonces, el trabajo que realizan estas fuerzas va a ser cero, entonces quiere decir que si el análisis lo hacemos al nivel de la energía, el efecto del trabajo virtual realizado por las restricciones va a ser cero y nos vamos a olvidar de estos términos en algún momento. Estos términos eh, no van a ser necesarios de introducir al análisis de energético eh, por este principio justamente o por esta idea de que su trabajo virtual es cero si los desplazamientos virtuales satisfacen las restricciones, ¿no? Entonces hay que recordar los desplazamientos virtuales que se adhieren a las restricciones. eh, Si hay las fuerzas de restricción sobre estos desplazamientos virtuales no realizan trabajo alguno. ¿Por qué? Porque actúan de manera perpendicular, siempre.